verles, amén, y saber de que estamos bien, ¿verdad? Ya que esta semana pues habíamos varios con quebranto de salud, ¿verdad? Pero qué bueno que ya estamos nuevamente en pie para exaltar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a darle el tiempo, hermanos, a los niños para que pasen a recibir sus clases, y aprovecho para... ¿Sí? Amén. Gloria a Jesús. Amén, queremos dar la bienvenida si alguien nos visita por primera vez. Bienvenido, nuestro hermano Fenrarí Salvatierra, ¿va? Bienvenido. Nos ha visitado en otras oportunidades y qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a la casa del Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, le invitamos para que no nos cambie, porque en este momento vamos a recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros para esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en San Lucas, en el capítulo número 5. Capítulo número 5 de San Lucas, vamos a leer a partir del versículo número 36. Búsquelo en su Biblia y manténgala abierta para que estudiemos la palabra del Señor. La palabra del Señor es para escudriñarla, ¿verdad? Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 36, y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, que de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Aleluya. Hermosa parábola, hermanos, que el Señor nos deja aquí del vestido nuevo y el vino nuevo en odres nuevos. Una parábola muy linda, donde podemos aprender lo que Él vino a hacer, hermanos, por la humanidad. Pero esta parábola, en estos últimos tiempos, algunos la han malinterpretado y dicen que por nuevas revelaciones que han recibido, dice que de parte de Dios, ¿verdad?, hacen cosas que realmente no son la voluntad de Dios. Usan estrategias a veces para motivar y traer gente a las congregaciones, y no les importa si violan los mandamientos del Señor. Pero ellos lo que quieren es llenar congregaciones, ¿verdad? No les importa si son espectáculos los que están presentando y no el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y mezclan lo santo con lo mundano. Y a veces si alguien quizá que tenga el conocimiento de la palabra les quiere aconsejar y no reciben un consejo, porque lo primero que dicen es, lo que pasa que nosotros tenemos el vino nuevo en odres nuevos. Tenemos nuevas revelaciones que ustedes no tienen, porque ustedes no se someten y no quieren los cambios. Pero esos cambios, ¿será que son porque el Señor realmente los ha revelado en su palabra? ¿O simplemente son porque se les ha venido a la mente del humano y las ha
ha querido poner en práctica para hacer cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estudiar la palabra y no malinterpretar la palabra, porque nos puede conducir a hacer lo que no es agradable a los ojos del Señor. Para entender, hermanos, la palabra, les he dicho varias veces que es importante siempre estudiar los contextos. Y cada parábola que el Señor dijo, hermanos, siempre Él la dijo de acuerdo al tema que estaban tratando. No lo dijo así por así, sino era como para ampliar lo que Él quería decir a través de un ejemplo. Para que leamos leyendo el contexto, quizás vamos a tener un poquito más para que nos ayude a poder entender lo que el Señor quiso decirnos en esta parábola. Todo el capítulo pues está relacionado, pero si leemos a partir del versículo 27, podemos empezar a ver cómo se va amarrando para lo que el Señor dijo en esta parábola. Dice, después de estas cosas, dice a partir del versículo 27, salió y vio a un hombre publicano llamado Leví. Este Leví era Mateo. Y él era un publicano, un hombre que estaba al banco de los tributos, y los que cobraban los impuestos tenían fama de que eran ladrones. Pero Jesús se dirigió a alguien que tenía necesidad de perdón de pecados, para que empecemos a analizar. Dice, estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, Leví, sígueme. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Él sabía que ahí estaba un hombre pecador y sabía que ese hombre había escuchado de él, porque cuando él le dijo, sígueme, pues Leví no pensó dos veces, se levantó y le siguió. No le importó dejar ahí lo que tenía, el dinero y lo que él estaba haciendo, sino que siguió a Jesús, porque había escuchado de él y sabía que le estaba dando una oportunidad de perdón. Pero sigue diciendo el versículo número 28, y dejando todo eso se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa de ellos. Mire qué importante cuando una persona realmente se encuentra con Jesús. Hay gratitud. Aquí, hermano, Leví, que Mateo, de inmediato, hermanos, él convocó a sus amigos e hizo una cena en su casa para que también los demás tuvieran oportunidad de escuchar al maestro. Y ahí en el versículo 30 dice que los escribas y los fariseos también estaban pendientes de lo que iba a hacer Leví, porque ellos se habían dado cuenta qué es lo que había hecho Jesús con él. La gente, hermanos, estará siempre pendiente de nosotros, viendo cuáles son nuestras reacciones, quizá para bien o para mal, pero están pendientes. Pero si Dios, hermanos, está con nosotros y nosotros realmente hemos encontrado a Jesús y lo hemos dejado que entre a nuestro corazón, nosotros vamos a ser completamente diferentes y no importa lo que la gente diga de nosotros. Dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Los prejuicios, hermanos, sociales de los religiosos van siempre a señalar, ¿por qué coméis con los pecadores? Porque en aquel tiempo, hermanos, para ellos juntarse con publicanos, con pecadores, era como quien dice, yo no tengo temor de Dios, según ellos. Y mucho menos reunirse en una cena. Porque los mismos prejuicios de ellos hacían que cuando ellos hacían alguna fiesta, alguna cena, únicamente invitaban a los de su clase. Pero a los pecadores los hacían a un lado. Pero en Jesús era diferente la cosa, hermanos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino, hermanos, por otro motivo. Él vino a buscar lo que se había perdido.
Y dice que cuando dijo esto, porque ellos se consideraban limpios, que no tenían pecado y que ellos eran buenos y lógicamente no necesitaban de Jesús. Pero Jesús, hermanos, conociéndoles, dice que Él les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gloria al Señor. Nuestro Señor aquí, hermanos, se dio a conocer como médico, y a los pecadores los comparó con enfermos. Lamentablemente, hermanos, estos religiosos, fariseos y publicanos, ellos se consideraban que estaban sanos, que no tenían pecado. Por lo tanto, hermanos, Jesús no podía hacer nada en la vida de ellos. Porque lógicamente, hermanos, si Jesús era el médico, los pecadores eran los enfermos. A Dios, hermano, no vino por gente que se considera justa, que no necesita de Él. Él vino por todos aquellos que reconocen que son pecadores. Si nosotros estamos aquí, hermanos, no estamos porque somos buenos. Estamos aquí porque un día, hermanos, fuimos tocados por el Espíritu de Dios a través de su palabra y reconocimos que necesitábamos de Jesús. Amén. Yo estoy aquí por eso. No sé usted por qué está aquí, pero yo creo que el verdadero motivo tiene que ser ese, hermanos. Y dice el versículo número 32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor, hermano, no vino a los que se justifican. El Señor vino por los que nos reconocemos pecadores e indignos de ser llamados hijos de Dios. Pero Él nos hace dignos a través de nuestra fe en Él. El Señor, hermano, siempre sabe lo que nosotros pensamos. Cuando a veces nosotros invitamos a alguien, le damos el mensaje de salvación, pero las personas que son como estos fariseos se consideran que ellos no necesitan de Jesús. Y cuando le decimos: usted tiene que tener a Cristo en el corazón, ¿y qué nos dicen? Es que yo estoy bien, yo no hago mal a nadie, vivo bien, el Señor me bendice, yo soy prosperado, yo no necesito de eso. Lo necesitan quizá aquellos que no tienen nada, que viven en escasez, pero yo no necesito. Yo tengo segura mi alma porque el Señor me bendice. Qué error, hermanos, darle las espaldas a nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud, hermanos, es como la actitud que tuvo aquel fariseo que estaba en el templo, que estaba orando ahí en Lucas 18:11, que le decía al Señor: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Esos son ladrones, son injustos, adúlteros. Ellos, tampoco yo soy como ese publicano que está ahí orando, que ni siquiera levanta la cabeza. Yo ayuno 2 veces por semana, yo diezmo, yo hago todo lo que es agradable a ti. Mas aquel publicano, dice la palabra del Señor, de que estaba ahí, que no quería ni levantar su rostro al cielo, y le dijo al Señor: Señor, ten misericordia de mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién de estos? Te aseguro que este último, el publicano, regresó a su casa justificado. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo su necesidad espiritual. Qué importante es que nosotros reconozcamos que realmente somos ante los ojos de Dios cuando Él no está en nosotros. Gracias a su misericordia, hermanos, nosotros hemos conocido al Señor. Pero hay muchos que no quieren conocer al Señor, le dan la espalda y no quieren de Dios. Pero en esta noche, mi amigo, tú que me escuchas en las redes sociales, yo quiero decirte que lo más importante que el hombre puede hacer, que lo que tú puedes hacer
es reconocer tu condición. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que en el versículo 33 dice que ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Jesús, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Los religiosos, hermanos, siempre van a estar buscando errores, señalando y viendo las cosas si las hacemos bien o mal. Siempre va a estar pendiente de qué nosotros hacemos. Pero lo importante es, hermanos, qué es lo que Dios piensa de lo que nosotros hacemos. Y les dijo: ¿podéis acaso? Le dijo Jesús, mire, cuando ellos estaban criticando y señalando que los discípulos de Jesús no oraban, no ayunaban. Les dijo Jesús: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas, entre tanto que el esposo está con ellos, ayunen? Es lógico que una fiesta de bodas, hermanos, es una fiesta. ¿Y en una fiesta qué hay? Hay mucha comida. Cuando se está en una fiesta de bodas, hermanos, no es momento de ayunar. ¿Y qué les quiso decir Jesús? De que ellos estaban, hermanos, disfrutando de Él, porque Él era el esposo. Aquí, hermanos, el Señor estaba tipificando que mientras Él estuviera en este tiempo, hermanos, porque las fiestas de una boda en aquel tiempo, hermanos, tardaban 8 días. Pero 8 días estaban simbolizando el tiempo que nuestro Señor Jesucristo iba a estar aquí en la tierra en su ministerio como hombre, para hacer la obra que el Padre le había encomendado. Eso estaba haciendo Jesús. Y en ese tiempo los discípulos tenían que estar con Él. No tenían que preocuparse porque Él estaba ahí con ellos. Pero iba a llegar el momento en que Él iba a irse de este mundo al terminar su ministerio. Entonces, en ese tiempo les quiso dar a entender Él, es cuando ellos tienen que orar y ayunar. Porque qué diferente era, hermanos, cuando ellos tenían a su maestro, que podían compartir con Él, que podían abrazarlo, que podían preguntarle, que ellos se sentían seguros. Pero cuando Él se fue, hermanos, ellos sintieron la necesidad de orar y de ayunar. Porque cuando Él se fue, hermanos, empezó la persecución. Cuando ellos empezaron a predicar, las cosas se complicaron. Venir al Señor, hermanos, y venir y empezar una vida en el Señor, vamos a tener necesidad de orar, necesidad de ayunar para poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, para sentir su fortaleza y no sentirnos que estamos desamparados. Necesitamos la fortaleza de Dios, hermanos. Pero es importante decir, hermanos, que el ayuno, nuestro Señor Jesucristo no lo dejó como un mandamiento, sino que lo dejó como una opción, hermanos, para que nosotros lo hagamos, para buscar su presencia. Él no dio orden, ayunen, porque tienen que hacerlo, sino que les dijo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ponen su cara, la ponen como triste, ni se bañan y se ponen los peores trajes para aparentar y dar a conocer de que están ahí sufriendo porque están ayunando. Mas el Señor les dijo: cuando ustedes ayunen, lávense la cara, siéntanse como que no den a conocer que lo están haciendo para mí. Porque el ayuno, hermanos, es importante, pero es una relación entre Dios y nosotros. No es para que andemos con el pito y el tambor diciendo: yo ayuno tantas veces. O queremos a veces ayunar para hacer que, como quien dice, obligar a Dios para que Él cumpla nuestros caprichos. Tampoco para eso es el ayuno, hermanos.
El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios y obligarlo para que se haga nuestra voluntad y no la de Él. El ayuno es, hermanos, para nosotros sentir la fortaleza de Él. Y aunque estemos, hermanos, en conflicto, en prueba, aceptemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque muchas veces Él va a permitir pruebas en nuestra vida, pero no porque no nos ame, sino porque nos está formando el carácter, porque nos está quitando las asperezas que nos afectan tanto en nuestra relación con Él. El ayuno es, hermanos, para sentir esa fortaleza del Espíritu de Dios en nosotros y seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, cuando llegamos aquí al versículo 36, en los versículos que leímos, ya creo que podemos comprender a quién se estaba dirigiendo Jesús al decir esta parábola. Se estaba dirigiendo, hermanos, a los religiosos de aquel tiempo, a los escribas, a los fariseos, que siempre estaban pendientes allí. Entonces Él les quería dar a entender cuál fue el motivo por el cual Él vino. Ese era el motivo. Entonces, en el versículo 36, Él empieza a explicarles para que ellos entendieran lo que no estaban entendiendo. Y les dice el Señor, y les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que lo echa a perder, lo destruye, ¿verdad? Imagínense este ejemplo que el Señor les puso aquí. Creo que es un ejemplo tan sencillo y tan claro que yo creo que no necesita que seamos súper inteligentes para entenderlo. Yo creo que hasta el más orejón quizás entiende, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, los religiosos no lo entendían. Quitar, imagínense, un pedazo de un traje nuevo y ponérselo a un viejo. Eso es lo más ilógico, ¿verdad? Pero poco a poco, hermanos, el Señor, ¿qué le estaba hablando? El Señor les estaba hablando, hermanos, de las cosas que ellos estaban haciendo para comunicarse con Dios y que lo estaban haciendo erróneamente. Sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Es lógico, se va a ver ridículo. Va a tener un pantalón viejo, hermanos, y se le hace un hoyo ahí y le voy a poner un remiendo nuevo. No, ¿verdad? No va. Y lo peor es que voy a arruinar el nuevo. No necesito de arreglar el viejo porque ya tengo un nuevo. No necesitamos, hermanos, ir a los ritos de la ley, porque ya tenemos el Evangelio de Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Se está empezando a aclarar el mensaje que el Señor quería dar, hermanos. Y le dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo se romperá y los odres se derramarán y los odres se perderán. Entonces, hermanos, al conocer el contexto, hermanos, podemos ya ir comprendiendo por qué Jesús les estaba hablando de esto. Y Él quería llegar, hermanos, a que ellos entendieran que Jesús venía a establecer un nuevo pacto, una nueva forma de comunicarse con Dios. El odre viejo, hermanos, aquí estaba representando las personas que estaban poniendo en práctica los ritos de la ley. Pero cuando vino Jesucristo ya no eran necesarios, porque ellos vivían de ritos de la ley, de tradiciones, ¿verdad? Pero eso para el Señor ya no era necesario. Entonces, pues, Jesús venía para explicarles la forma correcta de acercarse a Dios. Si vamos, hermanos, y leemos la palabra del Señor, vamos a descubrir
en Marcos 7:5 que no es, hermanos, por ritos de la ley, ni por tradiciones de hombres, ni por obras para que seamos vistos por los demás, por los cuales el Señor, hermanos, nos va a calificar como aptos para el reino de los cielos. En Marcos 5:7, hermanos, el Señor nos aclara. Dice que siempre, hermanos, los fariseos y los escribas siempre estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Dice que en esta oportunidad le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ellos estaban necios, ellos querían que los discípulos, hermanos, siguieran haciendo las tradiciones de los hombres. Pues dice, pues comen pan con manos inmundas. Eso ni siquiera estaba, hermanos, establecido en la ley, sino era que los escribas, hermanos, que malinterpretaban la palabra del Señor como en la actualidad lo hacen. Se habían sacado, hermanos, de que para comer había que lavarse las manos, lavar los utensilios que se usaban, porque decían que no había que contaminar el cuerpo. Y el Señor ahí más abajo les dice, hermanos, que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al corazón, sino que lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre, porque de ahí es donde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos y toda clase de pecado. Pero ellos querían que los discípulos de Jesús lavaran sus manos para que no contaminaran su cuerpo, y no era esa la forma en la que el Señor venía a establecer, hermanos. Y dice que Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. ¿De qué nos sirve, hermanos, decir que amamos a Dios? ¿De qué nos sirve, hermanos, decir que somos cristianos si no obedecemos la palabra que el Señor nos manda? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Al Señor, hermanos, no lo podemos engañar. Ellos aparentemente le estaban sirviendo a Dios, pero lo hacían a su manera. A Dios no se le busca, hermanos, a nuestra manera, porque el Señor dejó establecido en su palabra la forma correcta como nosotros lo podemos honrar. Gloria al Señor. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mire, hermanos, qué delicado es obedecer mandamiento de hombre. Y eso, hermanos, es lo que se aprende en la religión. Mandamientos de hombre. Esa es una gran verdad, hermanos, que no se puede callar. ¿Y qué es un mandamiento de hombre, hermanos? Es todo lo que un líder religioso nos ordene hacer, como que si fuera un mandamiento de Dios, pero que no tiene base en la palabra de Dios. Ese es un mandamiento de hombre. Y las religiones, hermanos, están llenas de mandamientos de hombre. Toda religión, hermanos. Porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios, hermanos, para salvación y vida eterna. Y le sigue diciendo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas y otras cosas semejantes. Y le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Hermanos, cualquier tradición que el hombre haga no tiene nada, pero nada que ver con el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay que decirlo, hermanos. Hay que decirlo, hermanos, porque el tiempo se está terminando.
Y mucha gente, hermanos, se va a condenar porque no quieren escuchar la voz de Dios. Dios todos los días está hablando, hermanos, por televisión, está hablando por radio, la palabra del Señor se está predicando. Pero la gente hace caso omiso al llamado de Dios, porque están acomodados en sus tradiciones, pero en sus tradiciones se van a quedar. Y en aquel día, hermanos, será el lloro y el crujir de dientes. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a ser libres y a servirle al Señor con todo el corazón, sin prejuicios. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Colosenses 2:16: por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque todas esas cosas, hermanos, eran cosas tradicionales. Y nosotros no tenemos que preocuparnos porque nos señalen, porque celebramos algo. No lo celebramos, porque son cosas que no traen beneficio, hermanos, a nuestra salvación. Porque todas estas cosas, dice el versículo 17, todo lo cual dice es sombra lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Jesucristo. Todo, hermanos, los ritos que se hacían en la ley, el templo, las cortinas, el cordero, los sacrificios, todo, hermano, lo que se hacía era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Todo apuntaba a Él. Todos aquellos ritos que se hacían, hermanos, era una representación de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él vino, hermanos, en persona y se hizo hombre y murió en la cruz, vino y sustituyó todo lo que se hacía, hermanos, ritualmente en la ley. Y ahora no necesitamos poner nuestros ojos ni nuestras prácticas en los ritos y tradiciones, sino puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Todo eso, hermanos, era representación de lo que nuestro Señor Jesucristo es ahora para nosotros. Juan 1:17 dice el Señor, hermanos, en su palabra: pues la ley, dice, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ya nosotros no somos salvos, hermanos, por tradiciones o por ritos de la ley, sino por gracia. Aleluya. Gloria al Señor. El versículo 38 dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y ni lo uno ni lo otro, y lo uno y lo otro se conservan. El vino nuevo, hermanos, en la palabra simboliza gozo, alegría, y simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el vino nuevo, hermanos, es eso, el Espíritu Santo. Y los odres nuevos, hermanos, somos nosotros, quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque dice que si el vino nuevo se ponía en odres viejos, los odres no iban a resistir y se iban a romper. Porque cuando el vino, hermanos, era echado en el odre, cuando el vino se fermentaba, aumentaba, entonces rompía los odres viejos. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, porque el odre nuevo puede recibir bien el vino nuevo, porque cuando el vino empieza a fermentarse, también el odre empieza a extenderse. Por eso, hermanos, Dios en nosotros, cuando venimos a Él, nos hace completamente nuevos.
De manera, dice la palabra del Señor, de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dejamos de ser, hermanos, los que éramos antes. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesús, cuando nosotros venimos a Él, Él depositó su Santo Espíritu en nosotros, hermanos. Y desde ese entonces, hermanos, nosotros empezamos a disfrutar el gozo y la alegría de ser hijos de Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Pero Dios, hermano, no puede depositar su espíritu en odres viejos. Dios no puede depositar su espíritu, hermanos, en corazones llenos de amargura, llenos de pecado. Porque Él necesita que el hombre le pida perdón a Él por sus pecados, para Él limpiar y poder entrar y cenar con Él, dice la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Somos el odre, hermanos, del Espíritu de Dios. No sé si usted se alegra por ese privilegio, hermanos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y aunque hablen mal de nosotros, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque digan cosas de nosotros mintiendo, hermanos, ¿qué importa si el Señor, hermanos, está en nosotros y con nosotros? ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos, hermanos? Gloria al Señor. El hombre necesita a Jesús, hermanos. Necesita a Jesús. Necesita obedecer su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Su palabra, hermanos, es esta. Su palabra es el evangelio que Él nos trajo, hermanos, para que a través de Él nosotros alcancemos la vida eterna. El hombre necesita salvación, pero la gran mayoría no la quiere, hermanos. Pablo, hermanos, cuando predicaba la palabra ahí a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16 les decía: porque no me avergüenzo del evangelio, gloria al Señor, porque es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio, hermanos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, hermanos, predicaba el evangelio porque él sabía que el evangelio era el que lo había transformado a él. Él no se avergonzaba. El hombre necesita reconocer el evangelio, hermanos. El hombre necesita salir de la religión, porque el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es el único, hermanos, que puede llevar al hombre al reino celestial, poniendo su fe en Jesucristo. Sí, hermanos, la salvación no es por obedecer tradiciones, ni ritos, ni por hacer obras, sino que es por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Efesios 2:8, hermanos, 9, un versículo que conocemos y creo que todos lo sabemos de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de nosotros, dice la palabra del Señor, pues es don de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Algo, hermanos, que nosotros nos dio de una manera que nosotros realmente no lo merecíamos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Dice la palabra del Señor de que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que hagamos que vamos a alcanzar la salvación, aunque sí van a haber obras, pero van a ser producto de que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos motiven a hacer las obras como un agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el versículo número 10, lo que yo les acabo de resumir. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Por eso, hermanos, el verdadero cristiano no hace obras para salvación, pero hace obras
porque el Señor lo impulsa a hacerlas con su espíritu. Porque dice, y las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. El verdadero cristiano, hermano, es aquel que es dadivoso, es aquel que ve la necesidad de su prójimo, es aquel que está al cuidado, hermanos, de la necesidad del vecino. No anda viendo si aquel es cristiano o no, se acerca para ayudarlo, porque en él, hermanos, está un instinto que Dios ya puso en él de hacer buenas obras, porque el Espíritu de Dios mora en él. Así es, hermanos, como nosotros hemos alcanzado la salvación de nuestras almas, por gracia, por misericordia. Romanos 3:23 nos repite, hermanos, dice que somos justificados gratuitamente por medio de su gracia. Gracia, bendita gracia, hermanos. Gracia, hermanos, que el hombre no quiere aprovechar. Esa gracia que dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Él fue, hermanos, el que nos redimió. Él fue el que pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. ¿Por qué no valorar, hermanos, esa salvación tan grande? No la tengamos en poco, dice el apóstol Pablo, hermanos. Valoremos esa salvación y disfrutemos esa salvación, hermanos, como hijos que somos de Él. Porque Él, hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Cristo, hermanos, nos transforma de odres viejos a odres nuevos. ¿Cuántos son odres nuevos en esta noche, hermanos? Hay algunos que se consideran viejos, pero hoy, hermanos, el Señor lo puede hacer nuevo. Amén. Tenemos que estar seguros, tenemos que tener convicción, hermanos. Tenemos que ser odres nuevos, hermanos. Tenemos que estar aptos para que el Señor mantenga su Santo Espíritu en nosotros. Y terminamos ya con el versículo número 39. Y dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Los que ya probaron, los que están acostumbrados, los que están acomodados a la religión, a las tradiciones, son estos, hermanos. No quieren el vino nuevo. Quieren mantenerse en las tradiciones, en los odres viejos. No les importa que les vaya mal en lo espiritual, y siguen sus tradiciones y hacen de menos el sacrificio de Jesús. Es lamentable, hermanos. Pero en esos corazones, hermanos, Dios no puede hacer nada. Así como no pudo hacer nada con los publicanos y con los fariseos, tampoco hará con los que no quieran convertirse en odres nuevos. Esta, hermanos, es una decisión personal que cada quien tiene que tomar. Ningún padre la puede tomar por el hijo y ningún hijo por el padre. Ni el esposo por la esposa. Es una decisión que tomamos cada uno. En esta noche yo le invito a usted, especialmente que me escucha a través de las redes sociales. Espero que este mensaje haya sido claro y usted se analice qué clase de odre es. Es un odre viejo en el cual el Espíritu de Dios no puede morar. Pero si usted ha entendido la palabra en esta noche, yo quiero decirle, el Señor quiere depositar su Espíritu en usted. Pero únicamente su odre va a ser transformado cuando usted pida perdón por sus pecados. Abra su corazón para que Él entre a Él y el Señor le perdonará y pasará usted a ser un verdadero hijo de Él. Si en esta noche alguien quisiera pedirle perdón a Dios, porque quizá estaba viviendo como un odre viejo, viviendo de una manera descuidada, sin importar que el Espíritu de Dios está en usted, porque el Espíritu, aunque seamos odres nuevos,
lo podemos contristar con nuestras indiferencias, con nuestras malas acciones. Pues si en esta noche alguien quiere reconciliarse con Dios, este es el momento para valorar el Espíritu de Dios en nosotros. Al apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quizá en nosotros seamos el caso de Timoteo, que necesitamos avivar ese fuego para entender, hermanos, de que Dios está ahí y que quiere dirigirnos a hacer las cosas bien, a hacer su voluntad. Oh Padre bendito, escucha la oración, Señor, de las personas que quieran hacer, Señor, la oración de arrepentimiento en esta noche. Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores. Oh Padre bendito, abrimos nuestro corazón para que entres a Él. Oh Señor bendito, para que tú nos hagas odres nuevos, para que tú pongas un corazón nuevo en nosotros, Señor, y seamos dignos de que tú habites en nosotros. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a serte fiel. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Padre, te pido tu santa bendición, Señor, para la iglesia. Oh Señor bendito, para esta congregación, Señor, remanente vida nueva. Oh, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Permite, Señor, que mantengamos avivado el fuego, Señor, de tu Santo Espíritu en nosotros. Que hagamos las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Que te busquemos, Señor, cada día. Que escudriñemos tu palabra, Señor, que tengamos iniciativa de crecer, Señor, en nuestra vida espiritual. Reconocemos, Padre Santo, que fácilmente, Señor, descuidamos nuestra vida espiritual. Necesitamos de tu guianza, Señor, con tu Santo Espíritu. Trae bendición y paz, Señor, a cada vida, a cada corazón. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen feliz noche. Esperamos de que el Señor